Pues qué mala onda. Ya ven lo que le pasó a estos cuates de los que construyeron sus casas ahí en el cerro. Qué grave, ¿no? Hasta donde yo me quedé ya había como 10 muertos, ¿no? Creo. No sé, la verdad, ya no quise, primero sí estaba enterado, pero ya después ya no quise ver nada, porque sí estaba triste el asunto. Pues es que por la necesidad a veces sale más barato ahí a veces irse a vivir por allá a la falda de del cerro, pero las consecuencias son esas. Es que, híjole, si no es temblor, es eso. Eso no dice para qué se fueron a vivir allá, pues sí, pero es para lo que les alcanzaba. Pero bueno. Imagínate, no quiero ni pensar, pero morir aplastado por una roca. Pero en fin. Yo tengo dos alumnos que viven por ahí cerca, bueno, ex alumnos. Les escribí, pero ellos viven por el otro lado del cerro, de donde se desgajó, de la otra parte, de la otra cara del cerro. Bien, pues, así son las cosas de la vida. Pues hay que cuidarse. Si no es COVID, es esta cosa. Si no es COVID, es temblor. Si no es temblor, es esto. Si no es temblor, es esto. Si no es inundación, yo veo lo que le están pasando los de Tula, Hidalgo. Ahora imagínate el hospital ese que murieron varios, ¿no? Que se inundó y estar enfermo y ahogarse por inundación. Qué triste, pero bueno. Antes estaba yo revisando a cada rato cómo estaba la situación, pero ya después dije, ¿para qué? Más me estreso. Pues vamos a comenzar con nuestra realidad. ¿Y cuál es nuestra realidad? El curso. Bien, pues vamos a ver cuántos hay. 28 gentes. Hoy tenemos 2 semanas. 2 semanas se refiere prácticamente híjole. Dos semanas, ¿eh? El 16 vamos a tener clases, ¿sí? Vamos a tener clases porque cuando voy a estar evaluando, el SAI se abre desde el ¿qué? Desde el 21 de septiembre se abre el SAES. Exactamente la próxima semana, pero esa semana vamos a tener clases. Vamos a tener clases el 16, ¿eh? A ver, ¿cuándo tenemos clases también? ¿Qué días son?
nuestras clases? Lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes. El miércoles vamos a tener clases, ¿sí? No porque es 15 y no vamos a tener. El miércoles vamos a tener clases. El miércoles. Lunes, miércoles y viernes. Ok. Y la próxima semana, lunes, miércoles igual. Pero jueves no tenemos, pero viernes sí. Entonces, no sé, todavía tengo que ir el ESIME, pero el ESIME tengo que ir el jueves. Tengo que ir a firmar los papeles. A lo mejor el examen es el viernes 24. A lo mejor. En fin, váyanse preparando pues. Vamos a seguir revisando aquí y ahorita van a venir muchas tareas y una parte, básicamente la parte teórica de esta historia de nuestro curso. Vamos a ir ahorita estamos revisando la parte teórica y uno que otro problemita que va surgiendo a partir de la teoría. Va saliendo poco a poco la parte de la teoría. De la teoría que vamos revisando, como han estado observando, va saliendo uno que otro problemita. Entonces, yo espero terminar esta parte. Me faltan varias clases. Yo espero terminar con esto y hasta donde terminamos va a ser la evaluación. Hasta donde avancemos, mejor dicho. Bueno, siguiendo con el cotorreo que nos trae esta parte. Aquí nosotros, acuérdense de lo que hemos revisado, lo que revisamos en nuestras clases pasadas. ¿Dónde me voy a detener? Prácticamente en esta, que he señalado. A partir de un circuito equivalente, aquí ya no estamos revisando el cable. Bueno, ya el cable en su esencia, en sí, no tal como un cable, ¿no? El cable en sí como su esencia, pero ya basado dentro del contexto, lo que es un circuito. Cuando tenemos el circuito, digo, no, pues es así, y de dónde ya la parte del cable lo basamos al circuito, pero ¿cómo lo podemos interpretar? ¿Cómo lo podemos interpretar o cómo lo podemos visualizar? ¿Cómo lo podemos palpar para que nosotros podamos explotarlo? Es decir, poder estudiarlo teóricamente o analíticamente, para poder deducir cada una de las variables que intervienen o que conjugan dentro de lo que tiene que ver este circuito equivalente, que básicamente el circuito equivalente es el cable, pues. Y lo que me decía que no vamos a hacer tal como es el cable, porque no voy a hablar ya del cable, ya no estoy hablando del cable, del cable coaxial, ¿no? Sino las tripas del cable. O sea, cómo actúa cuando ese cable ¿cuál es el comportamiento, como les dije? ¿Cuál es la dinámica? Cuando ese dispositivo, bueno, vamos a verlo como un dispositivo, ¿no? En sí, porque lo estamos, haz de cuenta, como yo como individuo, cuando me hacen un escaneo, digo, con una espectroscopía o tal que se vean las tripas, los huesos, no tanto así, ¿no? Pero pues hay técnicas experimentales que te permiten ver las tripas, otro los huesos, otro, o sea, no se puede como un todo verlo, visualizarlo, ¿no?
Pero aquí nosotros vemos en el cable, en el circuito equivalente, pues sí lo podemos visualizar o lo podemos expresar. ¿Cómo podemos nosotros visualizar? Después del cable, de la línea coaxial, lo pasamos, bueno, a un circuito, luego de ese circuito ya lo visualizamos para poderlo analizar analíticamente, cómo está compuesto con las variables que intervienen y que juegan un papel para con la dinámica. Cuando yo lo perturbar es pues, meterle corriente, pues, meterle un voltaje ahí, ¿no? Es lo que me refiero con perturbar. Es como cuando te aprendes las leyes de Newton, ¿no? La primera ley de Newton, ¿qué? Un objeto permanece en estado de reposo hasta que no haya un agente externo que lo mueva. La primera ley de Newton. Entonces, a un cuerpo ahí nadie lo mueve, hasta que viene alguien y lo empuja, ¿no? Ah, bueno, ya se movió. Es lo que dice la primera ley de Newton. Y la segunda ley, ¿qué tiene que ver? Que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Tienes una fuerza, tienes una masa del otro lado, entonces tienes que aplicar una aceleración a esa masa, acelerarlo, ¿para qué? Para que tú puedas ver la fuerza que tú estás aplicando a ese sistema. Ahora, la última, yo más estoy descifrando a grosso modo las tres leyes de Newton, las principales. La ley esta de la acción y reacción, ¿no? Cuando tú empujas un cuerpo, el cuerpo te va a responder de la misma manera, pues. Esa es la tercera ley de Newton. Y la ley de la inercia. En esta parte, así como vemos esa parte de la ley de Newton, las leyes de Newton, pues hay leyes para otros sistemas, ¿no? En este caso, Kirchhoff, quien se involucró con esto, quien nos enseñó, bueno, tenemos un circuito equivalente y cómo lo podemos analizar. No podemos revolver todo. Ahora sí que Kirchhoff dijo, bueno, voy a analizar. ¿Quién nos dijo Kirchhoff? Ya lo vimos en la clase pasada. Aquí está Kirchhoff. La ley del voltaje, primero analizó el voltaje, la ley del voltaje se le aplicó a ese circuito equivalente. Nada más el circuito equivalente, la ley de Kirchhoff, en la malla A, B, C, D. Mucho cuidado. Luego dice, luego vamos a aplicar la ley de la corriente. ¿En dónde? En el nudo. En el nudo. Bueno, ya se lo aplicó, punto, y ya salió. ¿Cómo va relacionando cada uno el voltaje y la corriente? Entonces, como les dije en la clase pasada, ojo, en esta parte debe tener claro quiénes los actores principales en este sistema. Pues estos, la corriente y el voltaje, punto. ¿Por qué la corriente y el voltaje? ¿Por qué son los actores principales? Si tú te vas, voy a poner aquí, por ejemplo, la imagen esta del circuito equivalente, porque por lo grande que está la imagen esta que estoy poniendo. Pues tú puedes tener ahí una resistencia, ahí lo tienes, lo pones. Puedes tener una inductancia, puedes tener un chunche, la conductancia y la capacitancia, y ya. Pero si tú no lo perturbas con un agente externo, esa cosa no funciona. Tiene que haber un agente externo quien lo perturbe para entrar, para que pues juegue su papel, haga su papel, funcione, pues. Son elementos que componen, son variables que componen al circuito equivalente. Por eso estamos analizando el voltaje y la corriente. ¿Por qué? Porque es lo que pone en movimiento todo el sistema. La dinámica del sistema juega un papel en base a estos actores principales.
Si no, no funciona. Puedes tener tu circuito equivalente, pero si tú no tienes corriente ni voltaje, pues ahí está, nada más, de adorno. Entonces, para que mi sistema funcione, por eso se deduce, por eso ponemos por eso al final deducimos, cuando se deduce todo y cómo está, ¿por qué la corriente? Si ustedes revisan la corriente, vean la corriente, ¿por qué en esta parte primero del voltaje, la ley del voltaje de Kirchhoff en la malla ABCD, ¿por qué ponemos la derivada parcial de la corriente? ¿Por qué la derivada parcial? ¿Qué es la derivada parcial? ¿Qué es la derivada para empezar? Es que hemos visto cálculo en la prepa, vimos cálculo y no sabemos qué es una derivada. Ahora, ¿te quieres ir más atrás? ¿Qué es el límite? ¿Qué es el límite? Pues el límite es la derivada. El límite, cuando tú aplicas el límite a un sistema, pues es la derivada. Cuando Newton y Leibniz, dos personajes, cada quien por su lado, ellos echaban álgebra, por eso les dije la vez pasada, ¿cuál es el papel principal que debemos de saber para entender esta cosa? O sea, la matemática es el lenguaje de la tecnología, de la física, de la ingeniería, de todo, de las ciencias puras, la matemática. Antes la gente, para hacer sus análisis en tiempos de Newton, Leibniz por su lado, puro álgebra, se aventaban la chamba a pie. A pie quiere decir a papel y lápiz y haciendo chamba algebraica nada más. O sea, no había otro conocimiento. Para resolver un problemita, échale álgebra, las reglas de álgebra. Por eso los antepasados, por ejemplo, a Galileo, antes Galileo, Arquímedes y todos estos personajes que fueron precursores de lo que hoy tenemos en la ciencia, que sabemos de lo que hicieron en chamba, pues eran básicamente ¿qué? Pues es pura álgebra. Si tú ves la ley de esta ecuación de Pitágoras, pues es rollo algebraico. No hay nada allí, digamos, que me refiero a que sea complicado. Tal vez para entenderle, ¿no? Pero sí es simple. Y así hubo personajes que se pelearon mucho con el álgebra. Entonces, vienen estos personajes, pues, precisamente Newton por su lado y Leibniz. De hecho, hubo una discusión siempre entre... Ellos ni se conocían. Para empezar, Newton era un tipo que tenía problemas de personalidad y tenía problemas era autista y era de esos chicos que no les puedes, que prefieren estar encerrados leyendo. Y de hecho, en tiempos de Newton, por eso hizo muchas cosas, porque en tiempos de su época, hubo una peste, se la pasó encerrado estudiando. Para él chingón. Es como nosotros ahorita. Hay gente que hizo muchas cosas ahorita con la pandemia. Con la pandemia dicen, no salgas, entonces, ¿qué hago? Pues ponte a estudiar. Ponemos a estudiar. Pero ¿qué problemas tenemos hoy en día? ¿Qué problemas tenemos? Desgraciadamente la tecnología nos mete mucho ruido en nuestra vida. La tecnología, quieran o no, las redes sociales nos meten ruido. ¿A poco no perdemos tiempo viendo TikToks o haciendo TikToks? No perdemos tiempo viendo Facebook. No perdemos subiendo nuestra vida en Instagram o en Facebook. Digo, en buena onda. Yo lo veo porque llevo un tiempo. Yo también tengo Facebook. Llevo un tiempo en que cuando yo lo abrí, híjole, pues era ¿cómo decirlo? El boom.
cuando aprendes algo nuevo, ¿no? Y te entretiene, ¿no? Y cuando me di cuenta me estaba perdiendo tiempo, media hora, una hora ahí viendo tonterías, ¿no? Entonces dije, bueno, pues qué, lo iba a cerrar. Entonces dije, ¿para qué lo cierro? Porque varios WhatsApp de Europa me escribían por el Facebook, entonces ya mejor lo volví, no lo cerré. Bueno, lo cerré temporal, creo que una semana. Lo volví a abrir y ya. Entonces, pero yo me meto 5, 10 minutos a lo más en Facebook. Agarro, leo algo, y ando más que nada en redes sociales para buscar artículos, buscar libros. Ahí está, hay gente compartiendo información. Yo ando en varios grupos de esos. Entonces, a lo que voy. Les preguntaba, por ejemplo, aquí por eso entra esa parte del contexto de el límite de una función cuando una de las variables o la variable principal tiende a cero. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? Pues encontrar un punto de inflexión y encontramos la derivada. Aquí metimos la derivada parcial, pero es la derivada normalmente. ¿Y la derivada qué me puede decir? Es la tangente de la función en un punto. Cuando tú aplicas una corriente que es un punto, o sea, son, ¿cómo decirlo? Son impulsos. Tú tienes que por eso digo, ¿quiénes son los protagonistas y los actores principales en este sistema? Pues el voltaje y la corriente. Los dos están interconectados, están relacionados, como papá y mamá, ¿eh? Como papá y mamá. Entonces, tenemos el voltaje, primero dedujimos el voltaje en la malla, luego ya encontramos la expresión, la ecuación ahí está, luego hacemos el análisis en el nudo N, pero ahora va para la corriente, aplicando la ley de la corriente en el nudo, y hacemos, eso lo deben de hacer, lo deben de saber hacer esta parte de análisis que estoy comentando. Ya debe de estar claro, porque han estado repasando. Y entonces, analizamos también, vemos cómo está estructurado la función, la función en sí como un todo, la que dedujimos de la ley del nudo, en el nudo N, aplicando la ley de la corriente de Kirchhoff, y vemos, aplicando condiciones, lo que les estoy diciendo, ya está, lo ordenamos, pasamos Z en función de, o sea, decir que divida la otra expresión, la del lado izquierdo, y luego podemos ya ahí aplicar el límite, como lo que hicimos aquí, pero ahora es para la corriente, no para el voltaje. Y tenemos ya la derivada parcial, la derivada de la corriente. Entonces, ojo con el concepto del límite. ¿Qué es el límite? ¿Qué es el límite de una función? Pues es la derivada. ¿Y qué es la derivada? O sea, nomás porque aprende todo lo de memoria y se acabó. Tiene un sentido. No nada más porque sí, por calentarnos la cabeza, no, tiene un sentido físico. Sentido físico porque me dice qué pasa con el sistema. Que tengo una entrada y tengo una salida. ¿La entrada quién es? Pues ya lo vimos ahí, aquí cuando lo estuvimos revisando anteriormente en nuestra aquí está, el generador y la carga. Y ahí está el cable coaxial.
Pues digo, ya no estamos hablando del cable, estamos hablando ahora del circuito equivalente, porque aquí nos preguntamos, ¿cómo podemos incorporar este elemento en el análisis del circuito? O, en pocas palabras, ¿cuál es el circuito equivalente del cable coaxial? Que es lo que les estaba platicando hace un momento. Ya no estamos hablando, ya la palabra cable coaxial ya quedó a un lado. Ahorita estamos ¿qué? Con el circuito equivalente. Porque ese circuito equivalente que encontramos aquí, el que está al lado derecho, en la parte inferior, es lo que andamos buscando. Permíteme un momentito, aquí tengo dos. Me habló un profesor de la, que es el profesor. ¿Qué tal, profesor? Ya tenemos el circuito, ya dedujimos de acuerdo a ciertas condiciones a la frontera, condiciones iniciales, condiciones a la frontera. Ya vimos bajo ciertas condiciones, siempre considerando para obtener el circuito equivalente de manera particular, ¿qué dijimos? Pues que la longitud del cable debe ser mucho menor que la longitud de onda. Pero ahora, eso es para un caso particular, ¿sí? Un caso particular, pero lo que nosotros necesitamos, ¿qué? Pues nosotros necesitamos generalizar el sistema, ¿sí? Y generalizando el sistema, ¿qué nos lleva? Después que hicimos una. Después, allá no es DL, ahora es delta de Z, para pequeñas porciones de un cable. Y para cada porción de ese cable, como pueden ver la imagen, esos cuadritos amarillos son los circuitos equivalentes para un delta Z. Ya no es L ahora es un delta Z. Una pequeña, una micro o una porción muy pequeña. Un delta de Z. Pero juntamos todos esos deltas de Z y podemos ponerlo como el circuito equivalente que tenemos abajo. Ahí engloba todos los pedazos deltas de Z. Acuérdense que en un incremento, en pequeños incrementos. Y esto nos lleva, por ejemplo, en este pequeño, ¿por qué me lleva? Dice, bueno, porque cambia L por delta de Z. Vean tan solo el circuito equivalente ahí. Para R, un delta de Z. Para L, por delta de Z. Para G, por delta de Z. Para C, por E. O sea, cada parte, cada componente o cada variable, pues tiene una pequeña porción. Y bien, pues, vamos a seguir revisando esta parte porque es de interés verdaderamente que quede claro. Entonces, nosotros dedujimos a partir de las ecuaciones estas de la corriente y del voltaje, a partir de la ley de Kirchhoff, pues nosotros dedujimos estas dos ecuaciones de primer orden, ecuaciones de primer orden. ¿Por qué de primer orden? Porque por la derivada parcial que tiene.
que son las ecuaciones generales de la línea de transmisión. Esos son bien importantes. Esas son las ecuaciones. Y eso debe estar muy claro. Y ahora, como decía el letrero ahí en azul, dice, estas dos ecuaciones son las que juegan un papel súper importante en la dinámica de la tensión y la corriente en una línea de transmisión, en función del espacio, es decir, en función de qué, su tamaño y del tiempo. El tiempo juega un papel importante. Ahora, como dice, antes de buscar soluciones para el voltaje y la corriente, vamos a jugar primero con las expresiones las dos expresiones que tenemos arriba. Vamos a jugar con ellos. Y para poder jugar con ellos, pues hay que hacer ciertas maniobras matemáticas. Porque si ustedes lo trabajan así como está, pues como que queda, no hay una solución como tal. Entonces hay que jugar un poco con rollo matemático, con rollo analítico, pues, como dice allí. Primero vamos a eliminar uno de los dos variables, el cual nos va a llevar a una ecuación de segundo grado, como está allí. Primero dice, eliminamos la corriente, y pues ya la eliminamos, y ahí tenemos una ecuación de segundo grado para el voltaje, o para el voltaje, que es la tensión. Ahora, para la misma ecuación, ahora la segunda ecuación, dice, la segunda ecuación, ahí abajo, eliminemos la tensión. Si eliminamos la tensión tiene, pues eliminamos primero el voltaje, pues. Y obtenemos esa ecuación de segundo grado, esas ecuaciones en derivadas parciales de segundo grado, que es de la corriente. Y ya tenemos esas ecuaciones, dos ecuaciones, ya tenemos ya. Y yo les dije la vez pasada, ¿qué artífice matemático ahora debemos usar para resolver esas ecuaciones? Ya lo llevaron en un curso. Ya lo llevaron y debe poderse resolver rápido. Yo me regresaba un poco cuando he dado estos cursos, pero híjole, este semestre es muy corto y no me puedo detallar mucho porque si no, no avanzaremos en el curso. Por ejemplo, aquí hay la ecuación de ondas para la tensión. O sea, partimos de la ecuación de ondas para la tensión. Ahí está, de ondas, ahí está, la ecuación de ondas para la tensión. Pero dice ahí, y ya nos vamos ahí para hacerla más fácil o encontrar soluciones de esa ecuación, pues vamos siempre para resolver una ecuación, si nos dan un problema, pues nos tienen que decir las condiciones. Es cuando nosotros, un chico, una chica, empezamos a salir con algún amigo, ¿no? Pues vamos a ir platicando las condiciones, es decir, sin decir estas son mis condiciones, uno va diciendo cómo le gusta a uno convivir, ¿no? Y uno se va a dar cuenta. Si la otra parte tiene interés, pues va acoplándose y también va diciendo sus intereses también. No, a mí me gusta esto, a mí me gusta esta película, a mí me gusta leer esto, o me gusta dormir todo el día, me gusta echar la hueva. Digo, uno va poniendo ahí las cosas sin decir estas son mis condiciones para poder convivir. Uno va platicando esto, aquello, lo otro. Y ya al final, pues tú dices, pues, digo, es como en las buenas relaciones la plática debe de existir ante todo para una buena convivencia. Y bueno, regresando a este punto, a la ecuación en derivadas de segundo orden, en derivadas parciales de segundo orden,
Me dice, las condiciones son estas. ¿Y cuáles son? No, que la línea de transmisión no tiene pérdidas. Si no tiene pérdidas, no hay atenuación no hay atenuación en esas líneas. Ahí tú dices, si no tiene pérdidas, ¿cuáles son las variables principales que juegan ese papel? Si me dice que la línea de transmisión no tiene pérdidas, pues la resistencia y la conductancia. Si esos son ceros, porque me dice que no tiene pérdidas, entonces valen cero esos. Entonces me voy a la ecuación de segundo grado, la que se dedujo anteriormente, y veo la última de la derecha. Si vale 0 G y R, pues me quedo que es igual a LC por la derivada parcial, la segunda derivada parcial de la tensión con respecto a T al cuadrado. Y ya, ahí quedó ya mi ecuación. Entonces, pero esa ecuación, ahora, hay que encontrar soluciones a esa ecuación. Ya tenemos esa ecuación, pero ¿quién juega el papel principal ahí que voy a analizar para encontrar una solución? Pues el voltaje, la tensión. ¿Qué artífice matemático aplico para darle solución a esa ecuación de segundo grado? ¿Cuál es el ente matemático que debo de utilizar para resolver esa ecuación de segundo grado? ¿Qué técnica matemática debo de utilizar para resolver esa ecuación de segundo grado? Estoy preguntando. ¿Nadie sabe? Hola. Acuérdense que se los dije de tarea. Echen un repaso. Al encontrar una solución a esa ecuación diferencial de segundo orden, ya se los dije, esa derivada parcial de segundo orden, para encontrar una solución, pues va a ser los actores principales, pues ya lo dije, los actores principales, ¿quiénes son? Pues el voltaje y la corriente. Entonces, el voltaje yo lo puedo expresar como una combinación de dos expresiones. F1, donde F1 es una función que va a aparecer, F1 y F2. ¿De qué tipo? Pues no sé, ahorita me lo está dando a grosso modo. No estoy detallando ahorita. ¿Por quién? Por T menos Z sobre... Acuérdense que aquí está diciendo, aquí dice, ecuación de onda para la tensión, ecuación de onda para la corriente. Entonces, nuestra siguiente sección es solución de la ecuación de onda. ¿Cómo vamos a solucionar esa ecuación de onda? Ya tenemos la ecuación en derivadas parciales de segundo orden. Ya todo tenemos. Ya dijimos a grosso modo cómo solucionarlo. Veo el voltaje, función de Z, T es igual a F sub 1, función de T menos Z sobre B sub P, más F2 por T más Z sobre B sub P. Ya.
Esa es la solución. Las soluciones de la ecuación de ondas sin pérdidas. Sin pérdidas. Hay que ponerle esa etiqueta, sin pérdidas. ¿Por qué? Porque arriba dice que no tiene pérdidas. Entonces, para encontrar solo esa solución, pues hacemos esta historia que les comenté. Partimos de la ecuación primero para darle una solución. Vamos a hacer algo, dice. Vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizarlo. Esta historia que estamos haciendo en esta transparencia es analizarlo, ver físicamente qué está pasando. ¿Qué está pasando con el sistema? El sistema ya está siendo perturbado por dos actores principales. El sistema, ¿quién es? Pues es la malla, es equivalente. Vimos la malla, vimos el nodo, dedujimos las ecuaciones de primer orden. Luego de ahí para encontrar valores de los actores principales, tenemos que pasar a esa ecuación porque se investigó que de primer orden no se podía solucionar. Entonces lo llevamos bajo las condiciones y las ecuaciones de primer orden o de primer grado, ecuaciones de primer orden, ecuaciones de primer orden, necesito jugar con ellos. ¿Pero cómo? Bueno, pues me regreso a las ecuaciones estas del... Porque ¿qué es la derivada? La derivada. ¿Cómo lo puedes ver la derivada? Ya dijimos, es el límite tanto para el voltaje y para la corriente. Aplicamos ese límite y tenemos la derivada del voltaje y la corriente. ¿Y qué es la derivada? ¿Qué es la derivada? Es un dependiente en una curva, una función que tenga una función y le cambia de pendiente. Prácticamente, ¿qué es? Yo sé que hay partes, esta parte debe estar claro. Voy a revisar una información rápidamente. Que quede claro esta parte. A ver. Una información que debe ser importante esta parte, ¿no?
Miren, ya lo encontré. Así rápidamente, nada más para que vean. ¿Por qué? Dice, ¿por qué derivar? Primero, ¿por qué derivar? Nada más porque se le ocurrió rápidamente. Me va a tomar, a ver, presten atención. Yo sé que una platiquita de 10 minutos o 5, voy a hacerlo rápido, así que truchas. El concepto de límites, de eso trata esta historia. Vamos a ver. ¿Qué es la derivada? Dos problemas, aquí presentaré dos problemas, pero me voy a centrar en uno principalmente. El primer problema es muy antiguo, se remonta en la época de Arquímedes, y me refiero al problema de la pendiente de la recta tangente. El segundo problema es más reciente, surgió en los intentos de Kepler, Galileo, Newton y otros para describir la velocidad de un cuerpo en movimiento. Y básicamente aquí hablaré del problema de la velocidad instantánea. Los dos problemas, uno geométrico y el otro mecánico, que parecieran no estar muy relacionados, mas sin embargo los dos problemas son idénticos. Vamos a hablar primero, a ver, el primer problema que voy a hablar es la recta tangente. La noción de Euclides de una tangente como una recta que toca a una curva en un solo punto es totalmente correcta para circunferencias, vean la figura 1, pero completamente insatisfactoria para curvas, para otras curvas, vean la línea 2, que toca en 2 puntos, lo que les decía, 2 puntos está tocando la recta tangente, en P. Podemos ver P ahí y el otro P también allá, pero aquí P principalmente, pero el que se comporta mejor es la circunferencia. Ahora, la idea de una tangente en P a una curva como la recta que mejor se aproxima cerca de P, P es el punto. Es bastante mejor, pero aún muy vaga para la precisión matemática. El concepto del límite proporciona una manera de obtener una mejor descripción. Veamos una función. Voy a ir rápido, les dije. Suponga que la curva es la gráfica, suponga la curva es azul, es la gráfica de la función y igual a f de x. Es el comportamiento de la curva. Ahora, trazo una pendiente que la cruza en los 2 puntos, en 2 puntos de la función. ¿Y cómo se llama esa recta? Pues esa recta se llama secante. Sea P un punto en una curva y sea Q un punto móvil. Ese punto Q se va a mover cercano a P en esa curva. Considere la recta que pasa por P y Q llamada recta secante. Y vamos bajando y lo etiquetamos. Aquí tú te llamas secante, tu P, y tu punto aquí te llamas Q, ya está etiquetado ahí con ese punto. Y lo vamos bajando. Lo vamos acercando a P. Ese Q va moviéndose. Y va moviéndose hasta llegar. Todas esas de P a Q son rectas secantes. Y esa Q se va hasta hacer una recta, es la posición límite de la recta secante. ¿Se están dando cuenta de la ecuación que se dedujo? Cuando aplica el límite, ahora, ¿qué es el límite? Allí está. Ahora, vamos a etiquetar esa curva primero, ahora ya matemáticamente, a ojo fuimos viendo, ¿no? Ahora vamos a meter rollo matemático, de la descripción matemática. Veamos, la recta secante, etiquetamos, punto P te llamas tal, punto Q te llamas tal. Vean, etiquetamos el eje X, el eje Y. El eje X, un punto C, vean el punto P es C, f de X, y el punto
¿El punto quién? El punto allá, aquí era, esta parte. Esta era C. Porque es este punto, este y este. Y acá, y vean a Q, C más H en X y F de C más H. Aquí está Q. Aquí. Dos puntos P y Q. Bueno, ya está. Y ahí está, dice la cateto adyacente. Ay, vamos a ver, ¿quién es el cateto adyacente? Pues analizamos el cateto adyacente. El cateto adyacente, ¿quién es? Para los puntos a la curva, la recta escape, y vemos el cateto, pues, ¿quién es el cateto adyacente? ¿Y quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto es en el eje de las Y, H menos F de C. Y en el cateto adyacente es H. Veamos ahora, pendiente de la secante. ¿Quién es el pendiente? Ahí está la pendiente de la secante. F de C más H menos F de C entre H, que es lo que obtuvimos en nuestra ecuación que vimos. Cuando ya arreglamos, o sea, no me fui a detalle, pero ya sabemos si la arreglamos. Ahora, ¿qué hice? Fíjense lo que escribo ahora. Límite de la pendiente de la secante va a ser el límite cuando H tiene, o sea, cuando Q se va acercando, aquí está. Cuando Q se va acercando, vean Q cómo se va haciendo cada vez más pequeño. Q, ¿y quién va haciéndose pequeño? Pues H. Esta H en el eje de las X, esta H se va haciendo pequeño conforme Q se va acercando al punto P. El punto Q se va acercando al punto P y Q variable. Cuando H tiende a 0 es igual al límite de la de H. El límite de cuando H tiende a 0 de arriba. Ahí está. ¿De dónde sale? Entonces, la pendiente de la tangente es igual al límite cuando H tiende a 0. Ojo, ahora, ya arreglándolo de una manera más bonita, pues aquí está escrito todo, ¿no? ¿Quién es? Veamos la pendiente. Entonces, F, F de C, un punto cercano Q tiene coordenadas C más H y F de C más H. Y la recta secante P y Q tiene pendiente secante es igual a esa expresión, pues, menos el cateto adyacente. Bueno, la pendiente de la secante va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, que es H. Ya lo dedujimos anteriormente. Me voy rápido, porque la clase nada más para enseñarles de dónde sale esta historia. Y no estoy sacando nada, ningún as bajo la manga y dejarlos ahí, de dónde sacó esas cosas, ¿no? Ahí está. Vean el límite. La pendiente de la secante, ahora vean, la pendiente de la tangente es igual al límite cuando H tiende a 0 de la pendiente de la secante. ¿Quién es el protagonista principal aquí que hemos dicho? Pues la pendiente de la tangente, que es igual al límite de la pendiente de la secante cuando H tiende a 0. Me voy, sigo otra vez, porque entonces ya me voy aquí. La pendiente de la tangente es igual al límite cuando H tiende a 0 la pendiente de la secante. Ok, fue lo que acabamos de decir. Pero ¿cómo le puedo hacer las expresiones, el análisis analítico que yo encontré? Bueno, la pendiente de la tangente es igual al límite de la pendiente de la secante cuando H tiende a 0, pero eso es igual al límite cuando H tiende a 0, ¿quién de quién? De F por C más H menos F de C entre H, que es el cateto opuesto en el cateto adyacente.
de cada uno de los lados del triángulo. Ahora, ya te voy a escribir, la pendiente de la tangente es igual al límite cuando h tiene 0 de lo estoy repitiendo. ¿Y quién es la pendiente de la tangente? Pues la derivada. Nosotros es la derivada, pues es la derivada parcial del voltaje con respecto de Z y la derivada de la corriente con respecto de Z. Aquí está F' es igual al límite cuando H tiene 0 de F por C más H del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahí está, eso es. Entonces, la pendiente de la tangente pues es la derivada. Es lo que nosotros, y a la derivada tiene, pues aplicándole el límite a la función. Ahí está. Entonces, ¿quién es la derivada? Pues la pendiente de la tangente de la función. O sea, porque la función, ¿qué me describe la función? La función, ¿quién es? Pues la función es la curva azul, que les dije. Esa es la función. La curva azul es una función f de x. Y es el que me describe la curva. Por eso de ahí sale toda esta historia que estamos repasando. Por eso le estoy diciendo. Y la pendiente es... Ahí está la recta tangente. Ahora, estamos derivando parcialmente el voltaje. Porque la pendiente el análisis que hicimos prácticamente fue en el dominio del tiempo. En el dominio del tiempo. Las dos ecuaciones de la línea de transmisión. En el dominio del tiempo. Ahora, ojo, mucho ojo. Partimos de esas ecuaciones de la línea de transmisión con pérdidas, o sea, con pérdidas porque consideramos todas las expresiones, las dos ecuaciones las consideramos todas, pero las estamos trabajando en el dominio del tiempo, punto. Ojo, esas ecuaciones están en el dominio del tiempo, las primeras ecuaciones de la línea de transmisión. Vamos a pasarlo ahora. ¿Qué hacemos para pasarlo al dominio? Haz de cuenta que pasamos una transformación. Es como verlo, intentar generalizar. Tú transformas el sistema. Cuando una parte no te quiere, no te da información suficiente, pues recurres a otro, a manera,
Es una interpretación, porque a veces tú dices, no, de la frecuencia, y el devenir de la frecuencia observas por el tiempo. Entonces, para pasarlo, hay que jugar con unos artífices, con unas herramientas matemáticas, obviamente con cierto significado, con significado físico, porque la matemática no es adivinanza, no es adivinanza. Ahora veamos, la tensión o el voltaje en función de Z, T, lo pasamos a B, mayúscula función de Z. ¿Por qué lo cambiamos? Para no cambiar que es voltaje, ¿no? Pero ahora ya no está en función de, quitamos el tiempo, lo ponemos en función de Z nada más, pero al que decir, les estoy comentando, tratar de generalizar, pues lo estamos pasando a la parte compleja, considerando que pertenezca al conjunto de los números complejos. ¿Por qué pasarlo al conjunto de los números complejos? ¿Por qué? Porque la parte compleja tiene información escondida. Tiene información escondida. ¿Y cómo le sacamos la parte compleja a esa información escondida? Pues cuando analizamos esa parte compleja. Acuérdense, complejos. ¿No han llevado números complejos? Sí, creo que en tercer semestre lo llevaron. La magnitud de un número complejo, pues tengo un número, pues. La magnitud es un número. Ahora, ¿cómo tengo la magnitud de un número? Pues el valor absoluto de ese número complejo. ¿A qué es igual? Pues a la raíz cuadrada de la suma de cada una de las variables que componen al número complejo, y ya. Esa es la magnitud. Pues ya está elevado al cuadrado los dos, no hay ningún número complejo que me perturbe, órale, ya tengo un número. Por eso. Y ahora la parte de la corriente igual, en lugar de le quitamos T nada más, la dependencia de T, dejamos con Z y lo ponemos en mayúscula Z, y lo pasamos también al conjunto de los números complejos. Pero no vamos a tirar por la borda la parte conceptual que tiene que ver con el tiempo. Entonces cambiamos el tiempo. A ver, la derivada parcial con respecto del tiempo lo llevamos a J, a ese número complejo por W. ¿Quién es W? Pues W es la frecuencia. Y lo escribí ahí abajo. ¿Quién es? Vean en el amarillo donde está la derivada parcial con respecto de T, la flecha ida y regreso de J, W, y cómo lo puedo expresar. Ahora, ¿qué obtenemos? Pues ahí están las ecuaciones, las dos ecuaciones que son las ecuaciones de la línea de transmisión en el dominio de la frecuencia. Ahí dice ecuaciones del telegrafista. La verdad a mí no me gusta decir telegrafista, pero es como queda. Lo dejé así porque es como que uno se acuerda. A veces tenemos amigos o amigas y no nos acordamos de su nombre, pero a ver, dile el apodo, pues enseguida nos acordamos. Entonces es una manera de decirlo. Aquí el autor dijo, ponle ecuaciones del telegrafista como el apodo. Bien, pues, y ahí está. Y todo eso que les deduje, que hoy ya les platiqué con detalle, de cómo pasé de las ecuaciones del dominio del tiempo y en ecuaciones en el dominio de la frecuencia. Ahí tengo las ecuaciones, las dos ecuaciones, la derivada total, que no es parcial, la derivada total de B mayúscula cuando me daba las soluciones de la ecuación diferencial de segundo grado, las derivadas de segundo grado, tenía las ecuaciones, pero me decía, tu solución general es voltaje en función de Z, T, que es igual a la suma de dos expresiones.
una f de 1, que es una función, por t menos z entre la velocidad de fase, más f sub 2 por t menos z entre la velocidad de su fase. Ahora, esos signos más y menos, ¿qué me quiere decir? Pues es la dirección de propagación de la velocidad de fase. ¿Y quién se está propagando en eso? ¿Quién se propaga? Ojo lo que estamos estudiando. ¿Quién se propaga sobre esa dirección de propagación? Pues es la dirección de propagación. Estamos hablando de líneas de transmisión, ¿no? Cuando es positivo, t es igual a 0. Y arriba la solución que se utiliza es el argumento t menos z entre bp. B sub p representa una forma de onda que se propaga según z mayor que 0, es decir, se propaga a la derecha. Después de 0, después del punto de origen 0. Análogamente, la solución del argumento ahora t más z, esta se va a propagar para z menor que 0, a la izquierda, en el segundo cuadrante. Bueno, en el eje de las x, o en este caso en el eje de la z, que es la dirección de propagación. Acuérdense que z es la dirección de propagación. Pues, y ¿qué este subtópico que estamos revisando, qué es? Pues es la solución de la ecuación de ondas, que es la que vamos a buscar. Por eso me interesaba repasar todo esto, que quede claro. Ya no voy a repasar la siguiente, me voy a partir de la siguiente clase, voy a partir de aquí. Tienen 3 capítulos, yo no sé si los han revisado, la verdad. Ya acuérdense que les dije, quien no presenta, yo la verdad me he puesto muy indulgente, muy indulgente para evaluar. Pero la verdad sí, que no se preocupa, nomás voy a aceptar, como no es amenaza, es comentario para que se pongan a leer. Nomás voy a aceptar una reprobada al fin, un parcial nada más, no 2 ni 3, uno nada más para que presente ¿cómo se llama el extraordinario? Bien, pues ya ven cómo va el asunto, si no se ponen a ojearle, esto se va complicando. Esto se va complicando. Bien, pues, tenemos la ecuación de ondas con pérdidas en el dominio del tiempo. Ahí está la ecuación de ondas con pérdidas en el dominio del tiempo. Cuando es con pérdidas, acuérdense que era sin pérdidas, ¿cómo era? Pues sin pérdidas, pues ya lo habíamos visto, ¿no? Que era la ecuación bueno, ahí está. Bueno, aquí está. Ahí está el que está encerrado en cuadro azul. Esa es la ecuación de ondas con pérdidas. De ondas. A ver. Perdón. Hice un comentario mal. Ecuación de ondas sin pérdidas. Sin pérdidas. Es decir, conductores sin pérdidas, pues son conductores perfectos, ¿no? O cuasi perfectos. Y aquí ya estamos contemplando con pérdidas. Entonces, con pérdidas, pues ya metemos R y G. R y G, que tiene que ver con las pérdidas. Ahora, ¿qué hizo arriba? Arriba lo tenemos en el dominio del tiempo. Y el de abajo, ¿en qué lo tenemos? Ya lo pasamos.
¿Al dominio de qué? Pues al dominio de la frecuencia. Dice ahí, procedemos análogamente al dominio de la frecuencia. ¿Y qué cambiamos? Por la derivada con respecto de t, que es ¿qué? Esta parte. ¿Qué cambiamos ahí para tener esta expresión? Pues esto, porque los demás, voltaje y corriente, prácticamente nomás se pone mayúscula y C y ya, y entonces la derivada la derivada parcial con respecto de t, vamos a cambiarlo por JW, donde tenga la expresión derivada parcial con respecto de t, cambiamos por JW, y ya. Y aquí está, el azul, procedemos análogamente. Entonces tenemos el resultado, ahora la derivada, la segunda derivada del voltaje con respecto de Z al cuadrado es igual a RGB, mayúsculas todos, más JW, que es la frecuencia W por LG más RC por B. Ahí está, ya lo pasamos al dominio de la frecuencia. Entonces, ahora sí, enciendan su cámara, por favor, si son tan amables. Voy a tomar la evidencia nada más y ya nos vamos. ¿Me están? Bueno, está actualizando mi... Pues ahí está, chicos. Entonces, a la repasar la ciudad. Muy bien. Estoy bajando la lista.
Bueno, se puede llevar.